Hola amigos de Onmotor, inauguro una nueva sección en nuestras redes sociales e internet en la que directamente os voy a intentar contar desde mi punto de vista algunas cuestiones relativas al mundo del automóvil, los coches que probamos, las novedades y algunas de las noticias que se van sucediendo. Eh, Todo esto, como digo, solo para internet al margen del programa en D-Max del que os iremos contando novedades sucesivamente. Y hoy quería hablar para inaugurar el videoblog, espero no ser muy rollero e ir al grano, de la venta de Opel al grupo PSA o de la compra de Opel por parte de PSA, como se quiera ver la operación. Me parece que es una operación muy interesante y que tiene un montón de miga detrás, y aunque desde luego desde nuestra humilde posición no podemos saber absolutamente todo lo que ha ocurrido ahí ni cuáles son los planes, sí me parece lo suficientemente interesante como para hacer algunas reflexiones, sobre todo para que la gente sepa un poco qué es lo que se puede esperar del futuro de la marca Opel, ¿no? Una marca clásica con la que todos hemos crecido, a la que le tenemos cariño por muchas cosas a lo largo de la historia de la industria. En definitiva, ¿qué va a pasar con Opel? Bueno, en primer lugar, un apunte nada más. El director general de PSA es un tal Carlos Tavares que viene de Renault. Recordemos que Carlos Ghosn es un poco el director general de Renault, el pope europeo actualmente de cómo reflotar compañías y hacerlas grandes, con su alianza con Nissan, ¿no? Y Carlos Tavares, que es portugués, trabajaba en Renault con él y salió por la puerta de atrás. O sea que aquí también hay un poco de rivalidad de ver quién es el nuevo super ejecutivo del mundo del automóvil capaz de reflotar empresas que están al borde de la quiebra. Hay quien le llama no muy amigablemente a Carlos Ghosn por su forma de reducir costes como una enfermedad para el mundo del automóvil, pero bueno, al margen de eso, se trata de gente que son maestros a la hora de aplicar la tijera a la hora de refletar una compañía, ¿no? Eh, Cuento todo esto porque algo de rivalidad puede haber también dentro del grupo PSA o de Carlos Tavares en concreto, después de haber salido del equipo de Gosn y por la puerta de atrás, como digo, de Renault. El caso es que Tavares llegó a PSA en el año 2003, 2012, 2013, fueron años malísimos para el grupo. Rumores de que podía quebrar, rumores de que podía desaparecer, y de repente el Estado francés, por supuesto, sale al rescate, un montón de capital chino también, concretamente, si no recuerdo mal, un 14%, que sumado a la aportación de capital del Estado francés y a un plan absoluto de reorganización industrial de PSA promovido por Tavares, hacen que el grupo pase de estar casi en la quiebra a dar beneficios y ser rentable, ¿no? Entonces el señor Tavares ahora se plantea comprar Opel y lo consigue. Entre medias, en aquellos tiempos de crisis acuciante, Opel había habido rumores de que podía ser vendida. Se hablaba de por ahí la participación o qué papel podía tener el Estado de Alemania, que lógicamente tiene mucho interés por la importancia laboral de Opel en el país. Se hablaba incluso de Magna, una empresa muy importante de fabricación de componentes canadiense, que podía estar interesada en la compra de Opel. Desde luego General Motors estaba claro que se la quería quitar de encima antes o después, y en aquellos, como digo, 2012, 2013, años en los que Tavares estaba intentando reflotar PSA, finalmente con éxito. Se hablaba también de la venta de Opel. Al final Opel no se vendió, continuó en el seno de General Motors, y lo que ha hecho General Motors este año es intentar poner bonita a Opel para venderla a un precio mejor, ¿no? Eso se ha traducido en que, por ejemplo, Chevrolet, en una decisión estratégica de General Motors, desapareció de Europa, con lo cual el daño que le estaba haciendo a Opel en la cuota de mercado lo borró de un tachón. Y lógicamente con la recuperación económica lenta, pues Opel ha ido también mejorando en ventas. Si no me falla la memoria, este año pasado, 2016, fue la sexta marca más vendida en Europa. Y de hecho en España, hasta casi al final del año, estaban como líderes, ¿no? Al final perdieron la primera posición por muy poco, pero se vende mucho Opel, a pesar de que sigue teniendo problemas financieros y que sigue estando en pérdidas, porque tiene unos costes estructurales bastante altos, ¿no? Bueno, toda esta información es el contexto en el que se cuece esta venta de Opel por parte de General Motors. Eh, Carlos Tavares, por cierto, ejecutivo portugués, como digo, ha reflotado con éxito PSA hasta el momento y dice, la siguiente para mí, para crecer, es comprar una marca, y decide comprar Opel, lógicamente, aunque es una marca que está en el mismo mercado donde pelea Peugeot y Citroën. Eso ahora lo analizaremos un poquito con más detalle. Nada más digo lo de ejecutivo portugués, ojo con los ejecutivos portugueses, ¿eh? Los tenemos aquí al lado, es gente que domina lógicamente su idioma, el portugués, lo cual les da acceso al mercado brasileño, es gente que tiene una formación anglosajona y que domina el inglés infinitamente mejor que nosotros los españoles, y también tienen acceso a ese mundo anglosajón de forma mucho más directa que los españoles.
Y luego además, pues prácticamente hacen así un chasquido con los dedos y saben hablar español. O sea que los ejecutivos portugueses pueden dar que hablar en el futuro. Bueno, hecho todo este preámbulo, lo primero que quiero comentar es la cifra de la venta. Se ha vendido por algo más de 2.000 millones de euros, que a priori parece una cifra bastante barata, bastante económica para una empresa como Opel. Opel es una empresa que el año pasado vendió 1 millón de vehículos. Es una empresa pequeña, aunque los costes estructurales que tiene, precisamente porque produce en Europa y tiene mucho peso en Alemania, son muy altos. De hecho, se comenta que hay más de 3.000 millones de euros de pensiones de empleados que tiene que pagar. El año pasado, como digo, tuvo buenas pérdidas, pero en otro contexto, ¿no? Tuvo pérdidas, pero con unas ventas interesantes. Así que 2.200 o 2.000 y pico millones de euros, sin ser un experto en este tipo de transacciones ni tener toda la información, parece un precio bastante bajo para una empresa como Opel. Y probablemente lo que ha querido Tavares con esta compra es comprar cuota de mercado directamente, comprar 1 millón de vehículos producidos a ese precio. Ha hecho números y ha creído que le salen las cuentas. Al margen del precio, de que sea más o menos, desde luego es un precio bueno, salvo por el hecho de que evidentemente Opel está en pérdidas y sigue estando en una situación delicada, pero comercialmente mucho mejor que en el pasado, que en los años pasados. Al margen del asunto del precio, lo que gana principalmente PSA con la operación es poder entrar en dos de los mercados más grandes de Europa en los que tiene muy poca entrada. Opel precisamente es muy fuerte en Alemania, que es su mercado autóctono y donde tiene una larguísima tradición y donde tiene sus centros de producción principales y de desarrollo, y luego en Inglaterra a través de Vauxhall. Opel en Inglaterra es Vauxhall y es una marca allí también con muchísima tradición. Y se da la circunstancia de que los franceses, tanto en Inglaterra como en Alemania, no venden mucho. Ya sea por razones culturales, nunca han conseguido entrar ahí con fuerza, con lo cual PSA de un plumazo se mete en el bolsillo una posición muy buena en dos mercados en los que, por más que lo intenta, no tiene buena entrada. Así que con esta operación, ya digo, en los dos mercados principales europeos se gana una buena cuota de mercado, aparte de todo lo que tiene en el resto de grandes mercados, como puede ser el italiano, el francés mismamente, o el español, ¿no? Donde, como digo, casi ha sido líder de ventas en 2016. Bien, ¿pero eso es suficiente? Bueno, pues no es suficiente para explicar la ganancia de cuota de mercado, la compra de Opel. ¿Qué es lo siguiente que hay que tener en cuenta para poderlo explicar? Pues yo creo que principalmente el hecho de que Tavares ha montado un plan de mejora de la rentabilidad en PSA y le ha salido bien, y ahora va a hacer exactamente lo mismo que Opel. Según él mismo ha declarado públicamente, Opel está en una situación parecida a la que tenía PSA cuando él entró. Él cree que con el plan que hizo y que hizo bien a tenor de números, de resultados, se puede extrapolar a Opel, y es lo que va a hacer, ni más ni menos que ajustar las tuercas al máximo para que Opel sea una marca mucho más rentable. Como digo, tiene centros productivos en España, tiene centros productivos en Alemania, un centro de desarrollo, y evidentemente lo que quiere es replicar la acción. Además de eso, indirectamente, pero de forma directa también, PSA sale beneficiado. ¿Cómo? Pues evidentemente, si de 3 millones de coches que fabrica más o menos PSA se pasa a una marca que tiene 4 dentro del grupo, pues evidentemente se puede comprar con mejor precio, hacer economías de escala. Hay que tener en cuenta y tenéis que tener claro que la industria del automóvil hoy en día supervisa la mayor parte de los componentes de un coche desde la casa matriz, pero se desarrollan y se fabrican fuera de la casa matriz, con la supervisión de la marca. No se puede hablar tanto de fabricantes de coches como de ensambladores de piezas. Esos son las marcas de automóviles realmente. Salvo 4 cosas críticas que se desarrollan dentro de la casa, como puede ser, por ejemplo, la plataforma, que es una cosa muy industrial, la inmensa mayoría de los componentes se desarrollan y se fabrican fuera por empresas especializadas con la supervisión, lógicamente, de calidad de la marca. Así que ahora Opel, de repente, PSA con la compra de Opel fabrica 1 millón de coches más. Y eso va a hacer que, evidentemente, se reduzcan los costes. Una parte del aumento de la rentabilidad de Opel tiene que venir por esa economía de escala con PSA. Y ya nos vamos acercando a las claves de la operación, porque voy acercándome a lo que te interesa a ti como comprador y como aficionado al automóvil, saber cómo va a ser la futura Opel después de pasar por los franceses. Bueno, pues todo parece indicar que lo que le interesa a la dirección general de PSA es que Opel se afrancese técnicamente de la manera más rápida posible. Y os explico por qué.
En los últimos años, todo lo que ha desarrollado Opel está bajo el paraguas de General Motors. Por lo tanto, todas las patentes y cosas interesantes que tenga Opel, que tenía Opel hasta la fecha, son propiedad de General Motors. Y Carlos Tavares lo ha dejado muy claro. Mientras usen patentes de General Motors, le tendrán que pagar a General Motors su parte del pastel. Así que a PSA le interesa cuanto antes abandonar la época General Motors en Opel para arrancar la época PSA y que Opel se integre en su estructura de fabricación. Así pues, lo que cabe esperar de Opel es un afrancesamiento lo más rápido posible por parte del equipo de PSA. Ya se encargarán los departamentos de marketing y comercial de vendernos Opel como una marca genuinamente alemana, tanto en Europa, en el sur de Europa, en Italia y en España, como en Francia, como en Inglaterra con Vauxhall, que es como les funciona, ¿no? Pero evidentemente Opel se va a francesar indefectiblemente porque lo que les interesa es cuanto antes abandonar la época de General Motors. Os voy a poner un ejemplo muy claro para explicar esto. Este año sale al mercado el Ampera E, que es un vehículo completamente eléctrico con gran autonomía. Es el primer vehículo eléctrico que le puede mirar de tú a Tesla e incluso superarlo en relación entre autonomía y precio. Está en el mercado antes que el Model 3 de Tesla y es un vehículo que puede rozar los 400 kilómetros de autonomía teóricos. Entonces, este Ampera E, que desgraciadamente no se va a vender en España en 2017 porque Opel considera que mientras aquí no hay ayudas, no hay mercado ni puntos de recarga, somos así de tristes, pero es la realidad. En todo caso, este Ampera E, este vehículo eléctrico, es 100% tecnología General Motors, tecnología americana, es el Chevrolet Bolt empaquetado para Opel en Europa y si fuera un éxito o Opel que quisiera venderlo masivamente, General Motors tendría una importante parte de los beneficios embolsados por el hecho de utilizar su propia tecnología. De hecho, Carlos Tavares, en una entrevista muy interesante que se publicó en El País hace una semana, comentaba que esto no iba a hacer falta porque en el año 2019 PSA iba a tener sus híbridos y sus eléctricos y ya no iban a depender de la tecnología de General Motors. Estaba reconociendo implícitamente que lo que les interesa, como digo, cuanto antes es abandonar esa época General Motors. Bien, así que básicamente esto es lo más importante para un usuario final. Opel se va a francesar tecnológicamente. Opel tiene un centro de desarrollo muy importante en Resselheim, en Alemania, tiene centros productivos muy importantes, algunos de ellos en España, y hay que ver cómo queda todo esto después de la integración y después del afrancesamiento de Opel. Como digo, desde un punto de vista tecnológico, como un punto de vista de producto, se nos va a vender que está en alemán o más, como las salchichas de Frankfurt o como la cerveza. Eso no es ni bueno ni malo. Lo importante es que la tecnología sea interesante y tenga una buena relación de valor entre el precio y la calidad del producto. Y aquí terminamos con lo que es la gran cuestión a largo plazo. Con esta operación Opel se convierte en la segunda marca más importante de Europa junto a PSA, es decir, Peugeot, Citroën, Opel pasan a ser el segundo grupo europeo por detrás del grupo Volkswagen, que por cierto tiene 4 marcas en el mercado. Cuando se habla, ¿cómo van a posicionar Opel si es lo mismo que Peugeot y es lo mismo que Citroën? Bueno, pues Volkswagen lo hace, ¿no? Habrá que ver en qué nicho encasillan a Opel, que es una marca que tiene unas ventas significativas y una imagen. No creo que vayan a convertir en Opel en la nueva marca superdeportiva ni nada de eso porque no les interesa. Es más, según nos contaba el equipo de comunicación de Opel en España, la gente que mira Opel cuando va a comprar normalmente no está valorando un coche francés, está valorando un coche francés sí, pero un Renault, no un Peugeot o un Citroën, perdón. Está mirando un Renault o está mirando un SEAT en primera opción. Eso es al menos lo que nos dicen los miembros del equipo de comunicación de Opel. Se supone que son relativamente complementarias, ¿no? Pero sobre todo está la cosa de meter la cuña importante en el mercado alemán y el británico. Eso es lo más importante. Bueno, el caso es que son marcas que están en la gama media del mercado y la gama media es la que más está sufriendo la polarización de la industria del automóvil. Tengo por ahí un artículo escrito, al final de este videoblog os pongo un link por si queréis leerlo, pero básicamente la industria del automóvil se ha ido creciendo por la parte de abajo por los coches de muy bajo coste, ejemplo paradigmático Dacia, de cero a llegar a ser casi líder del mercado, con el Sandero en algunos segmentos del mercado, y los vehículos premium que crecen como un tiro gracias al tirón de los países emergentes, especialmente China. Las marcas del medio, que básicamente son las francesas y algunas marcas alemanas, pues se han quedado con muchísimas dificultades para crecer. Porque la gran clave de todo esto, al margen del Brexit, de ver qué pasa con Opel en Inglaterra, es
si PSA en el futuro va a tener potencia para poder expandirse fuera de Europa. El mercado europeo siempre se habla que es muy revuelto, que es un mercado maduro con muy poca tasa de crecimiento, y qué pasa si no tienes entrada en otros mercados fuera de Europa. Pues que es dificilísimo sobrevivir si estás en la clase media, que es lo que le pasa a Peugeot, lo que pasa a Citroën y lo que le pasa a Opel. Habla Carlos Tavares de que han hecho una oferta por Proton, una empresa malaya que sí que tiene penetración en Asia, pero eso desde luego no es suficiente. Así que de lo que haga PSA en el ya mirando al medio y a largo plazo junto con Opel en el mercado internacional va a depender en buena parte si la marca sobrevive y de qué manera. Si no, pues se va a quedar con una marca pequeñita y con bastantes dificultades para poder asumir los costes, sobre todo y desgraciadamente, laborales con los que tenemos que competir en Europa comparados con otros países emergentes y no tan emergentes. Así que básicamente esta es la radiografía que os quería hacer de la venta de Opel por parte de General Motors y lo que cabe esperar de ello. Evidentemente hablar a largo y medio plazo es muy complicado, pero básicamente lo que tiene claro el director general de PSA es que ha ganado una porción del mercado europeo, que eso le da más músculo para negociar y por lo tanto reducir costes, y que va a meter la tijera a la hora de buscar una relación entre coste de fabricación y calidad operante del producto mejor que la que ahora mismo tiene una Opel, que es deficitaria y con altos costes añadidos y que son fijos para su futuro en cuanto al tema laboral. Y nada, pues con esto acabo. Espero que os haya parecido interesante esta pequeña disertación, que no haya sido muy rollo. Intentaré contaros más cosas interesantes, no siempre de temas industriales, sino también de tecnologías, de marcas, de cosas que me voy encontrando según voy probando coches y que podamos comentarlo de manera amistosa y tranquilamente por la red. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una nueva entrada del videoblog y poco más, que espero vuestros comentarios.